Buenas tardes, estimados docentes, estudiantes y público en general. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación les da una cordial bienvenida a este tercer webinar de Educación Matemática. En esta ocasión nos estará acompañando el doctor Héctor Rosario, quien nos compartirá la conferencia El juego en la resolución de problemas. Para iniciar, vamos a dar lectura a una semblanza bibliográfica del profesor Rosario. El doctor Héctor Rosario tiene más de 2 décadas de experiencia docente y de liderazgo. Ha trabajado en diversos entornos, en 3 prisiones en Carolina del Norte y como profesor titular en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Además de su puesto actual como profesor de cortesía en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Florida, Héctor fundó CIFEMAT, la Red Internacional de Círculos y Festivales Matemáticos, en julio de 2021, aplicando su experiencia previa como director de difusión y festivales para el Festival Matemático Julia Robinson. Ha dictado charlas, conferencias y liderado talleres en América Latina, Estados Unidos, India y China durante más de 20 años. Además, también es autor y editor de 3 trabajos en el campo de la educación matemática, Mathematics and Teaching in the Southern Americas, publicado en 2015 con Bruce Bogelli y Patrick Scott, Math Makes Sense, publicado en 2016 con Ana Elvia Quintero, y Mathematical Outreach, Explorations in Social Justice Around the Globe, publicado en 2019. Actualmente reside con su familia y más de 50 animales en la Florida. Sin más dilación, vamos a ceder la palabra al doctor Rosario. Adelante, profesor. Bienvenido. Muchísimas gracias, señor Séptimo, por la invitación. Me honra estar aquí con este público de docentes panameños. Así que el título que seleccioné para hoy fue El juego en la resolución de problemas. Entonces, quiero comenzar con el título y tratando de desmenuzar un poco el título. Estamos hablando del juego y estamos hablando de la resolución de problemas y el juego en la resolución de problemas. Pero primero, quiero tener una noción clara de lo que es el juego para entonces pasar a hablar de la resolución de problemas. Cuando uno le pregunta a un docente, a una niña, a cualquier persona, qué significa jugar, qué es el juego, qué es un juego, todo el mundo tiene una noción de lo que es el juego. Pero como matemático, a los matemáticos nos gusta definir los conceptos. Y entonces poder decir, sí, esto es un juego o esto no es un juego, esto es un conjunto, esto no es un conjunto, esto es un par ordenado, no es un par ordenado. O sea, que a nosotros nos gusta, porque una vez tenemos una definición clara, podemos tener una conversación donde quizás haya un mejor entendimiento. Así que vamos a comenzar por ahí. ¿Qué es el juego? El juego requiere de 3 elementos importantes. Lo primero, para hacer un juego, la experiencia tiene que ser divertida, tiene que ser agradable. Esto no quiere decir que carezca de seriedad. Muchas veces la gente dice, eso no es un juego, y a lo que se refieren es, o dicen, yo no estoy jugando. Y cuando uno utiliza esa expresión idiomática, usualmente lo que uno se refiere es, por favor, tómame en serio. Pero el juego, el que el juego sea divertido no le resta seriedad. Por ejemplo, considere el ajedrez. El ajedrez es un juego y tiene un elemento muy importante de diversión para todos aquellos que les gusta el ajedrez. No quiere decir que no sea un juego muy serio. La gente se lo toma muy en serio, ¿no? Así que lo primero es
que cuando pensamos en juego, estamos pensando en que hay un elemento de diversión, pero que el elemento de diversión no le resta seriedad. Número dos, pues primero eso, ¿no? Ese elemento de diversión, si no, no es un juego. Número dos, debe tener un objetivo. Hay algo que queremos hacer. El objetivo puede ser, como en el caso del ajedrez, capturar el rey del oponente, como un juego de fútbol, anotar más goles que el otro equipo. Así que hay un objetivo. Puede que el objetivo sea un juego. Hay distintos tipos de juegos. No quiero entrar en eso porque nos va... pero quiero sí que tengan presente que hay distintos tipos de juegos. Un juego de una persona, juegos para dos personas, juegos para grupos, juegos donde el grupo tiene que ganar o el grupo entero pierde. Así que, pero yo estoy usando esa noción generalizada de lo que es el juego. Número uno, tiene un elemento de diversión. Número dos, tiene un objetivo, el que sea. Y número tres, tiene reglas, tiene estructura, tiene un tipo de ambiente, ¿verdad? Un paisaje. Puede que el tablero de ajedrez sea ese espacio donde jugamos, o puede ser que estemos jugando afuera. Así que en Puerto Rico decían chico paralizado, ese juego que uno va corriendo. O sea, pero el punto es, debe ser divertido, tiene un objetivo y tiene reglas. Bien. Así que yo me quiero circunscribir a esa definición de lo que es un juego, teniendo esas tres cosas. Ahora, yo estoy hablando del juego en la resolución de problemas. ¿Cuál es el rol del juego en la resolución de problemas? Entonces, primero, hablemos un poquito de lo que es la resolución de problemas. Y para eso, como decía doña Luz cuando me presentó, yo soy el fundador perdón, es que no estoy compartiendo la pantalla, así que como nadie me ha dicho nada, pero ya estamos aquí, no hay problema. Soy fundador de CIFEMAT, la Red Internacional de Círculos y Festivales Matemáticos. De ahí sale el CIS, el AC de Círculo y Festivales Matemáticos. Esa fue la amalgama de letras y términos que utilizamos para crear nuestro nombre hace más de un año. Entonces, nosotros lo que ayudamos a distintas organizaciones, a docentes, a organizar festivales y círculos matemáticos en sus comunidades. Dos de los recursos que nosotros tenemos, si vienen por aquí donde dice recursos, es una guía pedagógica y una guía para festivales. Entonces, primero quiero hablar de esta guía pedagógica porque muchas de las cosas que yo voy a estar hablando, yo las he resumido aquí en esta guía pedagógica. Bien, las hemos resumido aquí. Y de eso quiero hablar un poco, porque la guía pedagógica recoge ese elemento de lo que es el juego en la resolución de problemas. Así que nosotros tenemos, primero, nuestro objetivo cuando nosotros organizamos eventos para cualquier comunidad es nosotros queremos promover una experiencia agradable y significativa para todos. Nosotros queremos que la gente salga de esa experiencia diciendo, me gustó, ¿cuándo es la próxima? Yo quiero volver, hay un círculo matemático, hay un festival matemático, pero lo que hay detrás de eso es el elemento del juego. Es ese elemento del juego, es ese elemento de diversión, es ese elemento de seriedad dentro de la diversión. Entonces, también queremos llevar eso, el juego, a ese espacio familiar y seguro, que es el juego. Queremos que la matemática caiga ahí. Entonces, quiero hablar un poco de lo que es el ciclo de la resolución de problemas. En esencia, todo modelo heurístico que hable de resolución de problemas en la matemática se remonta a George Polya. Nuestro enfoque no es la excepción. Sin embargo, hay unos elementos que yo creo que se ven de una manera un poquito más clara.
Así que, por ejemplo, el primer paso, hablando de resolución de problemas en general, no estamos hablando simplemente de resolución de problemas en el salón, en una clase de matemáticas, pero en general, lo primero que hace falta es la comprensión del problema, entender el problema. Eso es lo primero. Y parecería obvio, pero desafortunadamente no lo es. Y por eso cuando uno a veces dice en un salón de clases, vamos a ver, y suelta una pregunta, por ejemplo, disculpen, por favor. Please go to parent pickup. Jada Thompson, please go to parent pickup. Thank you. Disculpen, es que me encuentro este fue el intercom en el trabajo. Así que, perdón, ahí no estamos, aquí. Entonces, a veces damos un problema y por temor, por falta de práctica, por lo que sea, vemos que hay alumnos que no están haciendo nada o hay otros que están ahí haciendo garabatos en el papel. Así que cuando uno presenta un problema, lo primero que nos corresponde hacer como docentes es asegurarnos de que el problema se entienda. ¿Bien? Y luego de yo dar una pequeña exposición, voy a presentar un ejemplo concreto para que vean en la práctica cómo se pone todo esto junto, el elemento del juego con el ciclo de resolución de problemas. Entonces, lo primero, nos cercioramos. Podemos hacer preguntas como ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos intentando hacer? ¿Nos falta información? Así que indague con ese tipo de preguntas. Cerciórese de que sus alumnos entienden el problema, porque puede nuevamente que no lo hayan entendido. Número 2, la planificación, la estrategia. O sea, supongamos que entendemos el problema, sabemos lo que queremos hacer. Y ahora, eso no quiere decir que nosotros sepamos cómo resolverlo. Simplemente entendemos el problema, sabemos cuál es el problema, sabemos lo que queremos hacer, sabemos cuál es nuestro objetivo, pero puede que no tengamos ni idea de cómo resolverlo. Y está bien. Pero una vez entendido el problema, podemos comenzar con la planificación. Vamos a ver, pensar en problemas previos que hemos resuelto, pensar en, utilizar estas 10 estrategias que estamos viendo aquí, el razonamiento lógico, el reconocimiento de patrones, trabajar hacia atrás, cambiar el punto de vista, considerar casos extremos, resolver un problema similar pero que sea más simple, organizar los datos. Sí, a veces simplemente con organizar los datos en una tablita, de repente uno ve lo que uno tiene que hacer, uno sabe lo que está ocurriendo. La organización es crucial. Puede que hacer un diagrama, a veces hacemos un diagrama y ya, esto es lo que está ocurriendo. Intentar todos los casos, ensayo y error inteligente. O sea, cuando yo trabajo con maestros, con maestras y en un proceso de capacitación, yo voy a través de cada una de estas 10 estrategias, paso por paso, y luego las vemos en conjunto. Vemos cómo estas, y básicamente usted tiene estas 10 herramientas. Estas 10 herramientas son poderosísimas, estas 10 estrategias generales. Luego hay también técnicas, sobre esta técnica para hacer este problema o resolver aquello otro, pero yo estoy hablando de estrategias generales de cómo afrontar problemas. Entonces, en esa planificación decimos, mira, yo creo que con hacer un dibujito, con organizar los datos, quizás si voy de atrás para adelante, quizás si déjame ver, organizar bien la información que estoy consiguiendo, que voy observando, para ver si encuentro un patrón, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Es lo que estamos viendo, cómo vamos a entrarle. Y luego la implementación. Ese es nuestro tercer paso y en esencia nuestro último paso en ese ciclo. Es un ciclo usualmente de 3 pasos. Vemos 4, pero les explico por qué. O sea, básicamente son 3 pasos. Primero, trato de entender el problema. Luego, trato de desarrollar una estrategia para atacar el problema. Esa es la parte de la planificación. Y por último, implemento mi estrategia.
No es que yo me presentan un problema y comienzo a escribir. No. Pasa por este proceso. Lo entiendo, tengo una estrategia. Claro, a veces el problema es tan fácil o es tan familiar para nosotros que en cuestión de segundos hacemos las tres cosas. Pero cuando el problema es un problema más serio, entonces amerita que uno le dedique más tiempo a cada uno de estos tres pasos. Entonces, luego puede venir, y este paso yo lo recomiendo siempre, este último paso, usted pertenece y no pertenece al ciclo. Bien, este cuarto paso es simplemente para empujar la frontera, para ir un poco más allá. Una vez, digamos que nosotros entendamos que hemos resuelto un problema, debemos preguntarnos, ¿hay más soluciones? Esta solución es única. Supongamos que es única. Podemos preguntarnos, ¿hay una manera de generalizar esto? ¿Qué sigue? ¿Qué más podemos descubrir? ¿Qué otras preguntas relacionadas podemos hacer? O sea, identifique un nuevo problema, vuelva a la primera fase, es decir, entiéndalo y repite el ciclo. O sea, eso es en esencia, y en esta guía que es una guía de 3 páginas, 1000 palabras, una guía sencilla, nosotros tratamos de hacerle llegar a aquellas personas que estén interesadas en lo que son los círculos matemáticos, los festivales matemáticos, en la resolución de problemas, darles un marco teórico y a la vez práctico de cómo llevar a cabo esto. Cuando yo entreno maestros, cuando yo trabajo con alumnos, yo quiero que ellos tengan este ciclo en la cabeza, que ellos sepan, y a veces les pregunto, ¿entendemos el problema? Sí, no, ¿y en qué nos falta? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Qué vamos a hacer? Y luego entonces implementamos. Y entonces la parte esa de la innovación, de crear nuevas preguntas, pues tiene que emplearse de manera juiciosa. Bien, entonces nada, aquí tenemos, fíjense, en esta guía tenemos unos elementos más que quiero traer rápidamente. El elemento de la alegría en la resolución de problemas, que está íntimamente ligado al juego. Y entonces les damos ideas. Por ejemplo, en lugar de criticar un comentario, y a veces es difícil, ¿no? Porque a veces como que uno dice, pero ¿de dónde salió tal respuesta, tal comentario? Pero miren, en lugar de criticar el comentario, pregunte, ¿cómo llega a esa conclusión? Con esa ya usted le cambia la cosa. Incluso, o sea, porque puede, no hay que, uno tiene que tratar de alentar, o sea, si hay participación, alguien dice, ¿no será esto? Pues puede que uno tenga claro que no es así, pero uno puede preguntar, ¿me puedes explicar cómo llegas a esa conclusión? Y ahí uno comienza con esa discusión. A lo mejor la persona se da cuenta en tratar de explicar qué es lo que estaba ocurriendo. Nuevamente, mantener el elemento de luego, ese elemento de diversión, que nuevamente, que no le resta seriedad. Entonces, quizá uno, mira, me gusta que hiciste una pregunta más simple, o me gustó esa conjetura que hiciste, ¿no? Aunque no haya resultado ser cierta. O sea, trate de validar esa participación. Trate de validarla para mantener al grupo, o ya sea que esté incluso si yo estoy trabajando con una persona uno a uno, es también, hago lo mismo, ¿no? Y el elemento del luego. Miren, muchas veces, y nos pasa a nosotros, los más menores, mayores, a veces se nos hace difícil lidiar con la frustración. Algo no nos está saliendo, quizás tenemos la autoestima baja, o quizás hoy no nos sentimos muy bien, y eso nos pasa a todos. Así que primero tiene que usted como docente abrazarlo, de que esto es parte del proceso de aprendizaje. Y tiene no tan solo que haberlo internalizado como docente, sino también tiene que invitar a los estudiantes a que se atrevan, a que se arriesguen, ¿no? Y por eso, esa es otra cosa.
cuando uno está jugando es más fácil arriesgarse. O sea, si el estudiante ve que hay un elemento de juego, va a ser más fácil que el estudiante se arriesgue. O sea que esa es otra cosa importante. Por ejemplo, sea paciente cuando responda a preguntas, ¿verdad? Después, ¿esto es correcto? Perdón. Si un estudiante pregunta, porque a veces dice, ¿esto es cierto? En vez de usted decirle sí o no, evite ese tipo de preguntas. Sí, es cierto o no, eso es falso. Quizá, número uno, quizás usted no sepa responder al momento si está bien o está mal. Pero de todos modos, usted siempre puede decir, bueno, ¿por qué no lo pensamos juntos? Vamos a ver si está bien. Invite a los estudiantes a pensar junto a ustedes. Entonces, trate de no apresurarlos, ¿no? Y que la gente explore a su propio ritmo. Ya de pronto les voy a enseñar una actividad, así que no sé si me estoy dilatando mucho aquí. Entonces, vamos a ver, la autonomía, queremos también fomentar la autonomía. ¿Bien? Por ejemplo, cuando tenemos un festival, un círculo matemático, dentro de ciertas normas, uno trata de permitir cierta libertad. Por ejemplo, quizás usted puede dar 3 problemas. Quizás estos problemas son más difíciles. Usted dice, de estos 3, escoja 2. O sea, ese elemento de escoger es un elemento muy poderoso, porque la gente se siente que tienen eso, que están escogiendo, tienen, mira, yo decidí hacer esto. Claro, usted está estudiando, en cierto sentido, usted como docente está haciendo la elección. Escógete de esto, usted escogió los 3, usted escogió los 10, los 5, lo que fuera. Pero trate de compartir ese elemento, de que se sientan de que pudieron elegir. Entonces, y la colaboración. Trate siempre de aumentar la colaboración, quizá diciéndole, Julieta, me gustó eso. ¿Tú le puedes explicar a Alex lo que ocurrió? Porque yo creo que Alex, como que, fíjese, yo no estoy diciendo que Alex no entiende. Alex como que, no sé, Alex, ¿tú entendiste lo que dijo Julieta? Porque, pues, a lo mejor Alex está conmigo, yo me perdí un poco, pero se escuchaba bien lo que dijiste. O sea, jueguen un poco con el, o sea, ese ambiente, ese ánimo del juego, tráigalo en las interacciones. Y ya, entonces, fíjese, entonces tenemos más preguntas, aquí son 3 páginas, les dije. Entonces tenemos preguntas para ayudarlos a usted. Porque, claro, usted va internalizando estas preguntas que estamos buscando, preguntas de apertura, que estamos buscando, que intentamos hacer, qué notas, ¿no? ¿Qué te preguntas? ¿Qué sabemos ya de este problema? ¿Cómo podemos abordarlo? Preguntas para superar obstáculos o conceptos erróneos. ¿Hay algo de este problema que no hayas entendido? ¿Qué pudo haber ido mal? ¿Esto fue un error computacional o se nos olvidó algo del problema? ¿Podemos abordar el problema de una manera distinta o quizás usar otra estrategia? Y por ahí seguimos. Preguntas para apoyar el reconocimiento de patrones, preguntas para apoyar el razonamiento lógico y preguntas para fomentar la creatividad. ¿Cómo podemos cambiar este problema para que sea más desafiante o más simple o más interesante o más divertido? ¿Quieres crear tus propios problemas o rompecabezas o acertijos? Claro, ya eso es otro nivel, pero también se puede hacer. ¿Y qué otras preguntas surgen de este problema? ¿Te gustaría explorarlas? O sea, vamos nuevamente, estamos diciendo que nuestro objetivo es hablar de, dijimos, ¿verdad? El juego en la resolución de problemas. Para recapitular, dijimos que queríamos hablar, definimos lo que era un juego, simplemente para tener, yo no digo que esta definición sea absoluta, sino es una definición que estamos utilizando para nuestra conversación de hoy. Y dijimos que el juego constaba de 3 elementos esenciales. 1, el elemento de diversión. Tiene que ser divertido. O sea, si no es divertido, olvídese que no es un juego. Si yo le digo a mis hijos, bueno, vamos a doblar la ropa, el juego de doblar la ropa, quizás no se sientan no se alegren tanto. Aunque, y ese es el efecto de la gamificación,
La gamificación es otra cosa. Y la gamificación lo que trata de hacer es convertir una tarea que quizás no es muy agradable en algo que es más, añadiéndole que si premios, y que competencias y otro tipo de cosas, ¿no? Y quizás ahora doblamos ropa y decimos, mira, el que gane se come el helado más grande hoy, o lo lleva a comer pizza, o qué sé yo. No, usted lea, fíjese, a mí me encanta la plataforma Duolingo. Pero ¿qué es Duolingo? Duolingo lo que ha hecho es gamificar. Duolingo no es un juego, pero Duolingo ha implementado los elementos del juego para una cosa que puede ser tan frustrante para tanta gente, que es aprender un idioma. Bien, aprender un idioma es divertidísimo para muchos, pero quizás para la mayoría de las personas es sumamente frustrante. Pero Duolingo ha hecho un gran trabajo en introducir elementos, nuevamente, la gamificación y el aprendizaje basado en juegos son dos cosas distintas. Pueden ir de la mano, pero son dos cosas distintas. Cuando uno utiliza el juego como instrumento de enseñanza, es el juego mismo que es la experiencia de aprendizaje. No es si me gano unos puntos, si me gano la pizza, eso no importa, es el juego mismo, ¿no? Así que, hasta ahora, ¿hay algún comentario? ¿Hay alguna reacción? ¿Alguien que me pueda ayudar con eso? No, es que yo nunca he usado esta plataforma y estoy un poquito perdido con la plataforma. Por ahora no, profesor, no tenemos comentarios en el chat. Así que, pero pueden, gracias, muchísimas gracias, pero pueden, si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden ir comentando, explorando. Una de las cosas que nosotros hacemos, y les voy a presentar algo ahora, vamos a pasar a un juego. Bien, vamos a pasar a un juego y pueden, a través del chat, a través de Facebook, jugar con nosotros. Y lo que les voy a presentar ahora es un juego viejo, un juego antiguo, no antiquísimo, vamos, aunque mucha gente pueda pensar eso, pero un juego que de finales del siglo XIX, y el de la Torre de Hanoi. ¿Bien? El juego de la Torre de Hanoi es un juego que lo desarrolló un matemático de apellido Lucas, un matemático francés, a finales del siglo XIX, y él lo presentó de la siguiente forma. Él le dio dijo que había unos sacerdotes, unos brahmanas, unos sacerdotes en un templo hindú en la India, y estos sacerdotes, estos brahmanas, tenían la responsabilidad de mover 64 discos dorados. 64 discos dorados. Y ustedes dicen, pero ¿dónde están los discos dorados? Así que denme un segundo. 64 discos dorados. Y estos 64 discos dorados, déjenme dejar de compartir por un segundo. Él decía que había 64 discos dorados apilados en una torre de mayor a menor. Todos eran de distintos tamaños, el más grande abajo, el más pequeño arriba. Y entonces ellos querían mudar la torre de un lado a otro, pero había dos pequeños problemas. Uno, los discos eran muy delicados, y ellos no los querían romper. Por tal razón tenían que tomar un disco, solo podían mover un disco con mucho cuidado, un disco a la vez de un lugar a otro. Número dos, cuando estaban apilando, haciendo la nueva torre de discos, nunca, porque eran muy delicados, podían poner un disco más grande sobre uno más chico porque se corrían el riesgo de que se rompiera el disco más chico. Dos reglas simples. Ahora, también en el interín, vamos entonces a presentar nuestra pantalla nuevamente. Vamos a suponer, ¿dónde está por aquí? Vamos a suponer que esta es no tengo 64 discos en este caso. Digamos que tengo 4 nada más. No quiero jugar con 64 por ahora, no me cabe. Supongamos que tengo 4 discos. Y yo quiero cambiar mis discos
de aquí de A a C, del poste A al poste C. Pero ya dijimos que solo podíamos mover un disco a la vez, ¿verdad? Y que nunca podíamos poner un disco más chiquito, un disco más grande sobre uno más chiquito. ¿Bien? Ahora, pero supongamos, pero tenemos un lugar y solo un lugar adicional, llamémosle el poste B, donde podemos descansar los discos en lo que llegamos a nuestro punto C, siempre y cuando respetemos las dos reglas que ya habíamos dicho. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Porque, número uno, lo importante es entender el problema. Si no entendemos el problema, no podemos resolver nada. Más, déjenme bajar un poquito de nuevo. Vamos con 3. Ahora necesito que me ayuden. Podemos mover, no nuestra torre de 64. Pero es que no les terminé de contar el cuento. Déjenme contarles. Entonces, la leyenda decía que una vez los monjes, los brahmanas, perdón, terminaran, se llamaba la Torre de Brahma. El nombre original era la Torre de Brahma. Y entonces cuando los monjes, los sacerdotes terminaran de mover la torre, se acabaría el mundo. Luego, en los años 50, 60, 1950, 60, por alguna razón que aún no he dado con ella, y yo he tratado de estudiar, yo he estudiado este problema a fondo, pero no he encontrado la razón histórica de cómo es que cambia el problema, cómo cambia de conocerse con el problema de Brahma, el problema original, al problema de Hanoi, al problema de la Torre de Hanoi. Era la Torre de Brahma y era la Torre de Hanoi. La capital de Vietnam, o sea, ¿de dónde salió eso? Les confieso que aún no he, si alguien lo sabe, si alguien lo averigua, por favor, me da la referencia, comparta la referencia conmigo. Así que, de alguna manera, en los años 50 y 60, el problema comenzó a conocerse como la Torre de Hanoi, de tal punto que ahora eran monjes budistas en la Torre de Hanoi y los sacerdotes y los brahmanas hindúes pasaron, se borraron del mapa, por alguna razón que aún desconozco. El punto es que ahora pasa lo mismo. Cuando terminen los monjes de mover los discos de oro, entonces se acabará el mundo. Pero entonces vamos a ver si nosotros podemos hacer eso. La pregunta es ¿cuántas movidas toma mover los 64 discos? ¿Cuántas movidas? Bueno, pero en vez de 64 vamos a comenzar con un problema un poquito más simple. Vamos a comenzar con 3. ¿Alguien me puede ayudar? Nuestro objetivo, fíjense que es un juego. Nuestro objetivo es mover los discos del poste A al poste C. ¿Hemos entendido el objetivo? Hemos entendido el problema. ¿Bien? Paso 1 de la resolución del problema. Tenemos un juego. El primer paso es entender el problema, que coincide, como un juego, en entender el objetivo del problema. Magnífico, magnífico. Segundo paso es entender, entiendo las reglas, entendemos las reglas. Sí, mira, un solo disco a la vez, nunca un disco más grande sobre uno más chico. Perfecto. Vamos entonces a mover los discos, pero antes tenemos una estrategia, vamos a jugar. Sí, para jugar hay que ensuciarse las manos. ¿Bien? Así que vamos a jugar. Tenemos como 10 minutos para jugar. Si me ayudan, es mejor. Que a mí no me gusta jugar solo, aunque hay juegos que se juegan solo. Pero hoy no quiero jugar solo. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué puedo hacer con el A? Nuestro objetivo es moverlos todos al poste C. ¿Qué podemos hacer? Nos comenta Ramón que el disco 1 a la torre C. Nos vamos a la C, muy bien. Nos fuimos con el morado a la C, al poste C, muy bien. ¿Y ahora? Fíjense que la aplicación está contando las movidas por nosotros. ¿Y ahora qué? ¿Qué más podemos hacer? Nos comenta Lorenzo que el disco 2 al poste B. El azul al B. Ramón comenta, ya se lo compartimos.
Lorenzo comenta ahora el de la columna C al B. El C al B, muy bien. Isaac comenta el disco, bueno, creo que será el paso anterior. Disco A a C, nos dice Lisette. Hemos logrado pasar nuestro disco al C, ¿correcto? Lorenzo dice ahora el disco pequeño del B a la A. Correcto, y ya parece que se ve lo que hay que hacer. Muy bien, ¿verdad? Esto ya se ve muy bien, muy bien. Ahora, muchísimas gracias. Parece sencillo, pero inténtelo, inténtelo. De eso, mire, y no necesita las torrecitas. Yo tengo como 6 o 7 de estas torres. Pero primero, si las quiere construir, mire, son fáciles de construir. Sí, o sea, usted puede convertir la experiencia. Mire, es tan fácil. Puede usar monedas y ya, y se acabó. Si usted lo que quiera entrar de lleno al problema, le entra el problema y ya. Puede comprar puede usar monedas o como una experiencia adicional, puede decir, mire, vamos a armar las torrecitas estas. ¿Ok? Vamos a cortar. Sea creativo, vamos. Pero supongamos, en este caso, o utilice la aplicación. Así que estamos usando una aplicación aquí. Así que fíjese. Ahora, la pregunta es, recuerde que el problema original era el de 64 discos y que cuando se lograsen cambiar los 64 discos, el mundo terminaría. El mundo terminaría. Así que la pregunta puede ser, ¿y cuándo termina el mundo? Pero para eso primero tenemos que ver cuántas movidas nos ha tomado 7 movidas. 7 movidas, mover 3 discos. Ahora, ¿cómo podemos utilizar? ¿Qué más podemos hacer para ver si logramos hallar un patrón que nos permita conjeturar cuántas movidas nos puede tomar? ¿Qué ustedes creen que podemos hacer? En este momento yo estaría, si yo estuviese trabajando con alumnos, guiando más, pero como estamos cortos de tiempo, estoy preguntándole a la audiencia en lugar de guiar con mis preguntas. Bueno, estoy guiando con preguntas de otra forma, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué preguntas podríamos hacer en este momento para que nos pudiesen ayudar a contestar nuestra pregunta sobre los 64 discos? ¿Qué pregunta seguiría? Vamos a ver. ¿Cómo ustedes abordarían este problema? ¿Qué otras preguntas harían? Ya sea qué preguntas ustedes les harían a sus alumnos o qué preguntas ustedes mismos estén haciendo ahora mismo. ¿Ok? ¿Qué preguntas haríamos? ¿Qué es lo que sigue? Una vez resolvimos esto, ¿qué pregunta sigue? ¿Qué sigue? ¿Alguien que quiera compartir sus ideas? ¿Quién comparte? A ver. ¿Quién comparte? Lisette nos comparte su pregunta. ¿Cuál es el mínimo de movimientos que puedo hacer para mover los 3 discos? Perfecto, perfecto. Es una pregunta, gracias Lisette. Eso es una pregunta de optimización. La optimización es importantísima en la matemática. ¿Cuál es el número mínimo y por qué? ¿Cuál es el número mínimo? Y claro, ya habría que justificar por qué. O sea, lo hemos hecho en 7 movidas. Así que una pregunta, perfecto, es ¿cuál es el número mínimo? Quizás este es el número mínimo para 3, quizás no lo es, pero deberíamos poder responder de manera inequívoca. ¿Bien? Ahora,
¿Cómo podríamos intentar responder esa pregunta? Esa pregunta es excelente. ¿Cuál sería nuestra estrategia para intentar responderla? ¿Qué podríamos hacer para intentar responder esa pregunta? Fíjense que tenemos un juego. Estamos jugando un jueguito aquí, estamos moviendo discos. Y les digo, yo llevo años usando este juego, a festivales, a donde sea. Esto es un clásico. Esto usted no tiene que hacer nada. Usted los pone sobre una mesa, diste las instrucciones y usted va a tener estudiantes de todas las edades, de 5 años a 95 años, los va a tener ahí pegados jugando con esto. Nunca me ha fallado, no importa a qué país yo haya ido, no importa con qué población, esto es un problemita que no falla. ¿Bien? A ver, esa pregunta es importantísima. ¿Cómo la contestamos? ¿Cómo la podemos explorar? ¿Cómo la podemos abordar? Fíjense que yo no estoy pidiendo una... Yo no estoy diciendo... yo estoy diciendo si es cierto, lo que estoy diciendo ahora mismo es cómo podemos abordar esa pregunta tan bonita de cuál es el número mínimo de movidas con 3 discos. Ramón también nos compartía otra pregunta. ¿Qué sucede si aumentamos la cantidad de discos a 4? Claro. Pero de igual forma, ¿qué pasa si la aumentamos a 4? Eso, muy bien. Porque ahora digo, bueno, lo hice con 3. Puedo hacerlo con 4, puedo hacerlo con 5, puedo hacerlo... Pero, fíjense, y ese es otro elemento que les había dicho. Una de las estrategias, considerar, especialmente cuando uno está buscando patrones, y es algo que yo enfatizo una y otra vez. Si yo estoy entrenando estudiantes, maestros en resolución de problemas, cuando hay problemas así que aparecen recursivos, que aparecen repetitivos, una cosa que vamos a hacer es busque un problema más simple. Empezamos con 3, empezamos con 4. Esa pregunta es importante. Pero también, ¿qué pasa? Empiece más bajito. ¿Qué pasa si tenemos un solo disco? Bien, estas son las preguntas que usted espera que surjan naturalmente de la audiencia. Como la audiencia es un poquito difícil hoy porque no nos estamos mirando, no estamos viendo las caras. Bueno, quizás algunos ven la cara mía, pero yo no veo la de nadie. Pero usualmente, entonces, la interacción es muy amena, ¿no? Es un juego, estamos jugando para resolver un problema. Eso es el juego en una resolución de problemas. Y estamos usando ese esquema de resolución del que hablé. Entendimos el problema y ahora estamos viendo, siguen surgiendo preguntas que nos ayudan a clarificar el problema, a clarificar porque alguien me puede preguntar, ven acá, pero ¿por qué le llamaste un ciclo de resolución de problemas? Porque mira, lo entiendo, lo comprendo, desarrollo mi estrategia, la implemento, no me salió, pero haber implementado esa estrategia me lleva a tener un mejor entendimiento de mi problema. Y al tener un mejor entendimiento de mi problema, reafino mi estrategia, vuelvo a implemento, mejoro mi conocimiento hasta que llegue a resolver el problema. Claro, puede que no llegue a resolver mi problema, porque de hecho ya hay en matemáticas hay problemas abiertos que han estado abiertos por décadas y por siglos. Así que no vamos a ser ilusos. Pero si hay una resolución y usted puede llegar a ella, de por seguro que usted tiene primero que entenderlo, planificar y luego implementar. ¿Bien? Así que a eso íbamos. Claro, con la práctica uno dice, mira, este problema, yo no sé lo que está pasando, pero voy a averiguarlo. Vámonos con uno. ¿Cuánto? Y entonces hace una tablita. En Excel o la hace a mano, ¿verdad? Una tablita. Cuando tengo un disco, mire, cuando tengo un disco es sencillito. Un disco, una movida. ¿Bien? Claro, ahora yo lo contesté, pero si usted está en un salón de clase, no contesta la pregunta como acabo de hacer yo. ¿No? Nuevamente tiene que ver con la interacción, porque esta es una pregunta que se contesta rápido, ¿verdad? Yo digo, ¿cuántas? Una movida. Bien, pero le está dando la oportunidad que la gente conteste, que la gente, a que vaya construyendo la confianza. Pues pudimos hacerlo. Pues claro, magnífico. ¿Qué pasa si tenemos 2? Todavía, no, ahí la gente está todavía confiada. 2, yo puedo. Mire, yo quiero 2, quiero moverlos al C. Mire, me muevo aquí, me muevo acá. 2, no, me faltó 3 movidas. Y los va anotando en una tablita.
Un disco, una movida. 2 discos, 3 movidas. Nosotros acabamos de hacer 3 discos, 7 movidas. No sabemos, Lisset nos había dicho que queríamos ver si era lo mínimo o no. Ahora, esa pregunta de que si es mínimo o no, fíjense que si yo digo que tengo un disco, moverlo un disco, y hago la pregunta, ¿ese es el número mínimo de movidas que podemos hacer? Se cae a la mata de que sí, no, por favor, no hay nada menor que un, o sea, puede que yo no lo tenga que mover, en cuyo caso la pregunta es obvia, pero si lo tengo que mover, lo menos que puedo hacerlo es moverlo una vez. No hay nada mejor que uno. Así que, de hecho, sí, este es lo mejor que podemos hacer para un disco. Y para 2 discos, lo hicimos en 3 movidas. La pregunta sería, ¿podemos hacerlo en 2 movidas? Es la pregunta inmediata. ¿Podemos hacerlo en 2? Porque si tengo 2 discos y los tengo que mover por separados, lo mejor que podría hacer es moverlo 2 veces y acabé. Pero me doy cuenta de que, mire, de que yo no puedo mover mi disco a donde quiero primero. Tengo que moverlo aquí a un punto intermedio, a descansarlo. En lo que muevo mi disco de abajo a donde quería. Y eso me añade una movida. Y usted se da cuenta, mira, si 3 es lo mejor. 1, 3. Y ahora puede preguntarse, ¿podemos utilizar? A ver si alguien me puede contestar. ¿Ustedes creen que yo puedo utilizar esto que yo acabo de hacer con 1 y 2 discos para justificar si 7 es o no es el número mínimo con 3 discos? ¿Puedo utilizar eso? ¿Alguien me contesta? Ya se nos está acabando, ya se supone, ya estamos poquito a poco, pero pregunto, ¿hay alguien que nos pueda decir si podemos utilizar esto que acabamos de hacer con 2 discos, con 1 y 2 discos, para justificar, para convencernos de que 7 es el mínimo o no lo es que podemos hacer con 3 preguntas? Yo quisiera escribir, usualmente si tengo Zoom estoy escribiendo en la pantalla, pero bueno, alguien me dice, ¿podemos utilizar eso que usamos para contestar la pregunta de Lisset? ¿Sí o no? ¿Podemos utilizar eso para contestar la pregunta? Alguien que nos diga. Porque de eso nuevamente, y tiene que ver con la interacción, así que desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, nosotros, cuando yo en mi previo empleo, comencé a hacer junto a la doctora Janet Shaquille y yo, comenzamos a hacer unas sesiones a través del Festival Matemático William Robinson y llegamos a 20 países latinoamericanos. Y entonces ese elemento de juego. Así que ese elemento es importantísimo. Ese elemento es el espacio a jugar. La matemática es ante todo un juego. La matemática es ante todo un juego. ¿Ok? Usted trata de jugar. Y es matemática, lo que hay detrás de esto es matemática muy seria. Matemática muy seria. Pero nuevamente, la diversión no le resta seriedad a las cosas. Y es algo que debemos tener claro. Muchas veces nosotros confundimos la diversión con falta de seriedad. Como decía al principio de la charla. Usualmente decimos, oh, esto no es un juego. O yo no estoy jugando. Y lo que queremos decir es, tómame en serio, que o estoy molesto o lo que sea, ¿no? Pero el juego, la diversión, no requiere de eso, porque a nosotros, a todos nos gusta divertirnos. Y no hay nada malo en eso, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos cerca de 10 minutos, profesor. Agdiel Ríos nos comparte, sí es posible, es necesario demostrar que con menos movidas es imposible. ¿Cómo podríamos hacer eso? Ellos no tienen acceso a voz, ¿no? Es todo por chat.
¿cierto? El chat, correcto. Ok, muy bien. Sí, bien, nosotros podríamos utilizar eso. No quiero destruir, porque eso es otra cosa importante. Como docente nosotros no queremos robarle la experiencia de descubrimiento a nadie. Queremos condicionar el terreno para que cada cual pueda hacer ciertos descubrimientos. ¿Por qué? Porque cuando el conocimiento lo descubrimos por nosotros mismos, es un conocimiento que perdura. No es tan solo más gratificante, sino también perdura. Perdura eso. Cuando... Esto yo no lo vi, esto es interesante. Cuando yo comencé mi carrera como docente en 1997 en la ciudad de Nueva York, un colega me dijo que, un colega rumano, me dijo que cuando él estaba en tercer grado, tendría unos 8 años, un maestro de matemáticas le mostró lo siguiente. Él cogió un cono y un cilindro. Y el cilindro tenía, tanto el cono como el cilindro tenían la misma altura y tenían la misma base, una base circular con el mismo radio. Y él vio, el maestro dijo, fíjense lo que pasa aquí. Él cogió un cono, lo llenó de agua y lo echó dentro del cilindro. 1, 2, 3 veces. Él no hizo esto, él me describió y yo obviamente me lo imaginé. Y él me dijo, yo tenía 8 años y nunca se me ha olvidado la relación que hay entre la fórmula del volumen de un cilindro de base de radio R y altura H y un cono de iguales dimensiones, ¿no? Es un tercio, el volumen es un tercio, el del cono es un tercio al del cilindro. Y el maestro lo que hizo fue eso, un poquito de agua, un poco de agua. O sea, esa experiencia de ver lo que ocurre, de poder tocar. Creemos, el elemento de luego en la resolución de problemas permite eso, la experiencia visual, la experiencia táctil, es tocar, es sentir, es ver, es oler. Así que el matemático es una persona que juega. Resolver un problema es como resolver un acertijo. Con un grado de complejidad muchas veces mucho mayor, pero el espíritu que hay detrás es el mismo. La satisfacción que hay detrás es similar. Es similar a resolver un acertijo y verlo. Así que nosotros tratamos de no robarle esa experiencia a nadie, de que puedan ver, de que puedan establecer sus propias conexiones. Así. Otra cosa más que quiero decirle, o sea que en nuestra página de entendercifemat.org está esa guía que les mencioné, así bajo recursos, la guía pedagógica. Yo le voy a estar haciendo unos cambios este fin de semana, pero nada, no, son unos cambios menores. Y aquí tienen también una guía para festivales aquí. Yo lo que estaba discutiendo era la guía pedagógica de 3 páginas. La guía para festivales también tiene 3 páginas. Digamos que usted quiera hacer un festival matemático en su escuela. Comuníquese con nosotros. De manera gratuita nosotros le ayudaremos a establecer un festival. ¿Qué necesita? ¿Qué actividades puede utilizar? Todo. Okay. Esta guía, primero le hace esta guía. Una guía bastante sencilla, 3 páginas, 1000 palabras también. Hablamos de lo que es un festival matemático y por qué uno querría organizar. La planificación general, pregúntese cuál es mi audiencia, a cuántas personas quiero llegar, cuándo quiero hacerlo, quién me va a ayudar,
cuánto tiempo quiero que dure el evento, dónde quiero celebrarlo, cuánto dinero necesito y cómo lo consigo. Piense quiénes van a ser sus facilitadores y de dónde los va a sacar. Bien, cuáles son sus actividades. Miren, un festival matemático, esas son los dos pilares. Bien, los facilitadores y las actividades, ambas tienen que ser de primera calidad. La logística, aquí el presupuesto y seguimiento, la mejor cosa para darles, y aquí un cronograma de cuánto tiempo más o menos debe darse, y entonces, y lo que es un círculo matemático. Yo voy a estar creando una guía también próximamente, estaremos creando una guía de lo que son, cómo crear un círculo matemático, donde la diferencia fundamental es que en el círculo usted puede profundizar más y se reúne. Mira, el festival es como un evento de... yo no estoy compartiendo, yo quería que estaba compartiendo la pantalla, discúlpenme. El festival es una cosa de una vez al semestre, una vez al año, una gran celebración de apertura o de cierre que usted puede utilizar para reclutar voluntarios, personal y estudiantes para un círculo matemático. Y en el círculo matemático usted se reúne de manera regular, semanalmente, cada 2 semanas, y le podemos ayudar cómo crear un círculo, cómo darle seguimiento. Ahora mismo unos colegas de Colombia me han hecho un acercamiento para crear una red en Colombia. Así que comuníquese con nosotros y gustosamente estaremos ayudándoles. Si quieren un festival en sus escuelas, también se pueden comunicar con nosotros. Hemos ayudado a muchísimas escuelas, decenas de escuelas. Hemos celebrado festivales de manera gratuita. Así que si está interesado, comuníquese con nosotros. Vaya a nuestra página de internet, nuestros canales, en nuestras redes sociales, en Facebook, e Instagram o Twitter. Y bueno, ya me están dando el aviso. Ha sido un placer. Así que, señora Séptimo, tome la palabra. Muchas gracias, profesor. Aquí nos hacen la consulta si la actividad de la Torre de Hanoi está en la página de la red. No, esa página, eso se encuentra en la página de donde yo la saqué del Festival Matemático Julia Robinson, JRMF, que yo no trabajo para ellos, pero hay muchas actividades muy buenas. La mayoría de ellas yo ayudé a desarrollarlas, a construirlas, pero continúan con un buen trabajo. O sea, las aplicaciones son muy buenas, así que la página sería jrmf.org. Antes hacían cosas en español, no están haciendo nada en español ya, así que está ahí. Aquí va donde dice puzzles, van ahí. No vemos su pantalla, profesor. jrmf.org. Bien, jrmf.org, Julia Robinson Mathematics Festival. Pueden ir ahí y a la página de ahí lo encontrarán ese en particular, o simplemente me pueden escribir y yo les envío el enlace y les envío muchísimos más recursos. Para un buen festival, usualmente usted va a tener de 10 a 30 actividades. Yo le puedo decir dónde están esas actividades, qué puedo usar, así que para eso estamos. ¿Bien? Los medios para contactarse con usted para los festivales a través se pueden comunicar a cifemat.org, Cifemat. Bueno, déjenme presentar pantalla rapidito, así como cifemat.org. Cifemat.org. La página está en inglés, español y portugués. Y aquí tenemos los recursos que les había dicho. Ahí estamos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, nuestro canal de YouTube. Así que nos escriben o nuestro correo, cifemat@gmail.com. cifemat@gmail.com. Nos pueden escribir ahí. Y también tenemos un grupo de WhatsApp.
Tenemos un grupo de WhatsApp para las personas más serias que quieren pertenecer al grupo y ayudar en sus países. Tenemos gente de 20, 25 países así que quieren participar, que quieren desarrollar cosas localmente. Fíjense, si van por aquí, ¿dónde es que estamos? Sobre aquí. Fíjense que tenemos, y tengo que terminar contacto, donde dice contacto, ahí fíjense, nuestro correo, pero también por país. Fíjense que tenemos varios países que tienen sus propias delegaciones. Bien, fíjense, ¿no? Bolivia, Argentina, Brasil, China, Guatemala, Colombia, Honduras, India, México, Corea, Panamá, Estados Unidos y Venezuela. Así que puede escribirles a ellos y el grupo para ponerlos entonces en contacto con la red y con personas localmente. ¿Bien? Muchas gracias, profesor. Y bueno, le volvemos a reiterar la invitación a nuestros participantes a que revisen las redes sociales de CIFEMAP, donde también pues se comparten algunas actividades que realizan para docentes. Queremos nuevamente agradecer la presencia aquí del doctor Héctor Rosario por compartirnos esta charla y estos recursos. Agradecemos también la presencia de los docentes que nos están acompañando en esta jornada. Los invitamos, tanto los docentes como público interesado en educación matemática, a participar en nuestro próximo webinar, que será el 20 de mayo. El enlace para inscripciones e información será compartido a través de las redes sociales de la CENACYT. Así que muchas gracias, le deseamos una excelente tarde a todos y los esperamos en nuestro próximo webinar. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias.